Bienvenidos a Biblianauta. ¿Sabías que la Biblia habla del arrepentimiento en relación a dos tipos de personas? Y en los dos casos, el arrepentimiento conlleva 3 pasos también. Acompáñame y te lo muestro. Biblianauta al servicio de la verdad. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia habla del arrepentimiento de varias maneras. Por ejemplo, habla del arrepentimiento divino, es decir, arrepentimiento atribuido a Dios. Este ejemplo lo tenemos en Números 23:19 o Jonás 3:10, donde la Biblia dice que Dios se arrepintió. La palabra que tenemos ahí para arrepentimiento en el hebreo es naham, que significa suspirar, lamentar, compadecer. Entonces, en ese sentido se dice que Dios se arrepintió. Más bien que Dios lamentó o se compadeció de lo que había hecho. El arrepentimiento también es parte del propósito de Dios para la vida. Eso lo vimos en este video, si lo querés ver. A continuación vamos a ver con detenimiento el arrepentimiento del hombre. Pero del arrepentimiento del hombre, referido a su pecado, en dos sentidos. Sea para salvación, se arrepiente para salvación, o porque ya es salvo, pero ha pecado y se arrepiente de su pecado. ¿Cómo debe ser el arrepentimiento del hombre por su pecado, teniendo en cuenta estas dos situaciones o alternativas que nos presenta la palabra de Dios? Recuerden que Cristo comenzó predicando el arrepentimiento. En Marcos capítulo 1 versículo 15 leemos: y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Aquí el Señor Jesús está usando el término arrepentíos, y en el griego esa palabra la vamos a desglosar un poquito, es metanoeo, y está compuesta por la preposición meta, que puede ser fuera de o después, y el sustantivo noeo o noieo, que significa intelecto o mente, y se podría traducir como reconsiderar. Entonces, ¿qué significa el arrepentimiento? Pero antes de responder esta pregunta, o de seguir respondiendo la pregunta acerca de qué es el arrepentimiento, quiero advertir algo. Esto no es un tema para tomarlo a la ligera o superficialmente. Debido a los tiempos que vivimos, donde todo se hace a la ligera y donde todo se hace rápido, donde la tecnología nos ha acelerado el ritmo de vida o algo así, y en algunos casos nos ha simplificado la vida, por decirlo así. Sin embargo, hay cosas para las cuales la vida moderna y o la tecnología no las pueden simplificar. Una de esas cosas es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, desde el punto de vista bíblico, el arrepentimiento por nuestros pecados delante de Dios. ¿Debemos arrepentirnos? Por supuesto. Para poder entrar en el reino de Dios necesitamos arrepentirnos. O, que es lo que vamos a ver ahora, porque ya estamos en el reino, pero hemos pecado porque continuamos en este mundo y todavía no somos perfectos, y también necesitamos arrepentirnos. Sí, mis queridos biblianautas, los que buscamos los tesoros de la Biblia, quiero decirte que nada, absolutamente nada, puede simplificar o apurar el proceso del arrepentimiento.
Dijimos al principio que el arrepentimiento está tratado de varias maneras en las Escrituras. Pero lo que vamos a ver de manera detenida son dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. En estos dos ejemplos vamos a ver el arrepentimiento en dos tipos de personas, como también dijimos al principio. Dependiendo de la situación de las personas frente a Dios, se aplica el arrepentimiento en dos maneras en las cuales hay similitudes. Hay tres pasos que vemos en estos casos que nos pueden ayudar a nosotros a entender mejor lo que es el arrepentimiento por el pecado. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo del rey David que vamos a ver ahora, y en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de aquellos hombres que escucharon el discurso de Pedro después del evento de Pentecostés. Vamos a verlo. Nuestro primer ejemplo está en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Samuel. Tenemos en el capítulo 12 el desenlace del pecado del rey David contra Dios en primer lugar y contra Urías y su esposa Betsabé. Conocemos el caso. Aquí vamos a ver tres pasos, que era lo que mencionamos al principio, tres pasos en el arrepentimiento del rey David. El primero lo encontramos en 2 de Samuel 12, versículo 7 y versículo 13. Dice el versículo 7, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel varón, así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y el versículo 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé a Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha transportado tu pecado, no morirás. El segundo paso, después de la convicción, es el quebrantamiento. Lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 22, que dice así la palabra de Dios. Y él respondió, David, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios habrá compasión de mí, que viva el niño? Aquí vemos a David totalmente quebrantado cuando ya tuvo el niño con Betsabé y el niño estaba muy enfermo para morir y David está quebrantado totalmente y por eso ayunaba y lloraba. Y también el Salmo 51, como sabemos, fue escrito en relación a este evento. Vamos a ver, vamos a echar una mirada al Salmo 51, lo que dice. Salmo 51 desde el versículo 1 al versículo 12. Dice así David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí podemos ver claramente un total quebrantamiento de David por su pecado. Entonces hemos visto convicción, ahora vemos quebrantamiento y vamos a ver el tercer paso del arrepentimiento. A continuación vemos el tercer paso del arrepentimiento, que sería el cambio de mente o la metanoia propiamente dicha. Vamos a ver lo que pasa con David en el Salmo 51, versículo 14. Dice así,
Escápame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud, cante mi lengua tu justicia. Vemos aquí que él dice al principio, escápame de homicidios. O otra manera de traducirlo sería que él no quiere más el homicidio, no quiere volver a hacer lo que hizo con Urías. Hubo un cambio en él, un cambio de actitud, un cambio ahora de comportamiento. Entonces, hemos visto convicción, hemos visto quebrantamiento y hemos visto cambio. 3 pasos del arrepentimiento en la vida del rey David. Damos por hecho que David ya era parte del reino de Dios, ¿verdad? Y había pecado gravemente delante de Dios. Entonces él se arrepiente y encontramos aquí estos 3 pasos. Este ha sido el caso de una persona que ya conoce a Dios y cuando peca no puede permanecer en pecado, sino que se arrepiente y se aparta del mal. Es decir, que el pecado que amaba ahora lo odia. Esta fue la experiencia del rey David. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Tenemos un ejemplo fenomenal de arrepentimiento, pero esta vez de personas que se arrepienten para la salvación. Es decir, que no son convertidos, no se han arrepentido, escuchan el mensaje y ahora sí, la obra del Espíritu Santo hace que estas personas se arrepientan. Y volvemos a ver esos 3 pasos. En el capítulo 2 de Hechos tenemos el discurso de Pedro después del evento de Pentecostés. Vamos al versículo 36, Hechos 2:36, dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este ha hecho Dios Señor y Cristo, a este Jesús que vosotros crucificasteis. Aquí tenemos Pedro cerrando el discurso y acusando a sus oyentes de haber crucificado al Cristo. Aquí vemos el primer paso, como Natán a David, recuerdan, el Espíritu Santo por medio de Pedro convenciendo de pecado a estos hombres, la convicción de pecado. Ahora pasamos al versículo 37, Hechos capítulo 2, versículo 37, la primera parte. Fíjense lo que dice: y oídas estas cosas, fueron compungidos de corazón. Compungidos de corazón. Después de ser convencidos del pecado, ahora ellos se quebrantan por su pecado. El significado de la palabra compungir tiene que ver con perforar, como piercing, hasta atravesar o agitar violentamente. Sus corazones, sus mentes, su espíritu, su alma fue sacudida. Qué cosa tremenda el arrepentimiento. Este es el segundo paso entonces, el quebrantamiento. Y en Hechos capítulo 2 ahí, en el versículo 37 que estamos viendo, pero en la segunda parte, fíjense lo que dice: y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí vemos el tercer paso, el cambio o la metanoia propiamente dicho, el cambio de mente. Ellos no querían seguir como estaban, como antes. Ahora ellos querían otra cosa. Ahí en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro está aquí reafirmando lo que ya estaba ocurriendo en el corazón de estos hombres. Es decir, reafirma que tenían que cambiar la mente y la actitud al decirle: arrepentíos, como Cristo, en Marcos 1:15 que vimos al principio. En el versículo 41 dice que recibieron y acogieron la palabra. Vamos a ver el versículo 41. Entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados y
fueron añadidas a la iglesia aquel día como 3.000 almas. Y en el versículo 42, para terminar, cómo fue el cambio de esta gente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el rompimiento del pan, y en las oraciones. Dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Aquí vemos el cambio, el tercer paso del cual estábamos hablando. En resumen, como hemos visto en estos dos ejemplos, tanto de Rey David como esta gente que escuchó a Pedro después del evento de Pentecostés, vemos que por lo menos en cuanto al arrepentimiento para salvación, y aún después de salvos por el pecado o algún pecado, vemos que el arrepentimiento, como dijimos, no se puede tomar a la ligera. Al menos con estos dos ejemplos vemos que estos tres pasos que se cumplen en estos casos, debe suceder lo mismo en nuestra época. Sea que ya somos salvos, ya somos del reino de Dios y pecamos, tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento, según estos ejemplos, lleva un proceso. Y si no somos salvos, si todavía no nos hemos arrepentido para salvación, con más razón, el arrepentimiento conlleva este proceso. Hay que pasar este proceso de estos ejemplos que nos dejan las Escrituras. Por lo tanto, como dijimos, no es un tema para tomarlo a la ligera. Nos debe hacer meditar y nos debe hacer pensar cuál es nuestra situación delante de Dios. ¿Hemos conocido el arrepentimiento? ¿Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado? Debemos arrepentirnos para salvación. Y si ya somos salvos, ¿tenemos algún pecado en pecado y nos hemos arrepentido bíblicamente? ¿O es que lo hemos pasado por alto a la ligera? Esto fue Biblianauta, al servicio de la verdad. La verdad es una persona, Jesucristo. Espero que te haya servido este video, que te ayude a meditar y a aprender un poquito más acerca del arrepentimiento según la Biblia. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.